Aquí en Beta Midrash. Retomamos hoy nuestro shiurim de Perashat Shavua con favor de Dios. Y este próximo Shabbat Kodesh, si Dios quiere, también tendremos Perashiot Mehubarot. Quiere decir la unión de dos Perashiot, en este caso Ahare Mot y la Perashá de Kedoshim. Dos Perashiot trascendentes. Primero porque Ahare Mot se le lee parte de ella en el día de Yom Kippurim, tanto en la mañana como en la tarde, y que tiene dos escenarios puntuales. Uno es todo lo que es la Abudá de Yom Kippurim, todo lo que representa la magna tarea del Kohen Gadol, el día más sagrado del año, después de Shabbat, y ingresando al lugar más sagrado del santuario solamente una vez en el año. Y esta es lo que es el Seder Abodá, que nosotros tanto hemos estudiado en el día de Yom Kippur. Por otro lado, Perashat Kedoshim es la Perashá en donde tal vez, no tal vez, sino con seguridad, se nos exponen aquí tal vez los valores esenciales que representan la existencia de un pueblo sobre la tierra, valores que no son valores para una generación, sino que son los valores eternos y constantes para todas las generaciones. Vamos a hablar de Perashat Kedoshim entonces, para poder adentrarnos un poquitito en estos valores, ya que a Jaremot la hemos estudiado precisamente en la llegada de Yom Kippur. Rabbi Moshe Ben Nachman hace una pequeña introducción a todo el tiempo de el Ramban. Gracias. No, el estándar, chiquitito. El estándar. Para poder tener un poquito, porque tengo poca luz, perdón. Entonces, gracias. Muy bien, bienvenidos. Este estudio es de Ilun Nishmat, David Tashe Ben Bahir, Nishmato Celebrado de Chulafaim, querido miembro de nuestra comunidad en Argentina, que llegó a Israel, a lo de su hijo, y lamentablemente terminó sus días aquí. La Perashá comienza a ver el Kol Adat Bene Israel, de Amarta Aleem, Kedoshim Tihiyu Kadosh Ani, Hashem Elokehem. Hablarás a toda la congregación de los hijos de Israel. Nos dice Rabbi Moshe Ben Nachman. Ya dijeron nuestros sabios en Torah Kohanim que a Parashat donde en Brave Akehel, que esta Perashá tiene la particularidad de haberse pronunciado en Akehel. Akehel quiere decir delante de toda la presencia totalitaria del pueblo de Israel, totalidad del pueblo de Israel. Perdón, ¿por qué? Explican los Jajamim en Torah Kohanim, Yipne Sherok Gufet Torah Teluimba. Porque la Gufet Torah, los principales Gufet Torah, en este caso cuando hablamos de Gufet Torah, el cuerpo de la Torah se refiere a las mitzvot. Y por lo tanto, Rok Gufet Torah, la mayor parte del cuerpo de la Torah, que son las mitzvot, están en esta Perashá. Desde Tam, el Kol Adat Bene Israel. Y este es el sentido porque Moshe Rabbeinu habla a toda la congregación del pueblo de Israel. Abaruzkerakan de Torah Kohanim dice, pero fue mencionado aquí, en este libro llamado Baikra, que se llama Torah, y Preche y Raber va al Korban Shelamim, a causa de que hablará en ella sobre lo que es el Korban Shelamim, en los sacrificios llamados pacíficos, una suerte de Korbanot. Umipnei se yaskirba a mispat y sabela azote, o sea, todo el voto en de Arayú. Y porque también en ella se habrá de mencionar y se habrá de recordar cuál es el juicio que habrá de ser tenido en cuenta y ejecutado en todos aquellos que cometiesen to'evot, abominaciones, aniscarot de Arayot, las mencionadas, y también todo lo incestuoso, las relaciones prohibidas que estuvimos viendo en la sección anterior. והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטעם שכתבנו בתחילת הספר. Y todo lo que son las abominaciones las ha puesto en este libro a causa de los motivos que yo te expliqué
al comienzo de este libro. Este libro, eventualmente, el libro de Vaikra, viene a ocuparse de uno de los escenarios de la Torah de Alpé, eventualmente más amplios, y que se refiere a todo lo que son las leyes de Tum'ah y de Tahara. Quiere decir las leyes de impureza y de pureza ritual. Esos conceptos que son conceptos totalitarios, eventualmente, en el sentido de que abarcan la integridad de la vida de la persona, así como la integridad de la vida de la nación, tienen que ver fundamentalmente con todo aquello que mancillaba la corporalidad, pero que en última instancia no solamente la Tum'ah tiene que ver, explicaba Rambam al principio de este libro, no solamente la corporalidad de la persona en la que está en juego, sino también la espiritualidad. La Tum'ah eventualmente puede afectar lo corporal, no hay ninguna duda, cuando la persona sufre de alguna consecuencia o del contacto con algún cuerpo muerto o con algún reptil. Pero también afecta, por sobre todas las cosas, con la espiritualidad. El Ruach Tum'ah, el espíritu de impureza, también tiene que ver con un sentido, explicaba el Ramban, de lo que es la oclusión, como un taponamiento, si me permiten la expresión, en la cual el ser humano, a partir de esa realidad de la impureza, no permite ser él mismo el reflejo, el recipiente de la luz divina. Y entonces es como que se produce una obturación, un cierre, la Tum'ah, también produce el Timtum Alev. Así lo explica el Ramban, perdón. Y lo que significa Timtum Alev significa que el corazón de la persona se ve ocluido, se ve necio. En este caso, que no puede ese corazón, que es el que se nos pide, con el cual amemos al Kadosh Baruj Hu, Be'avdat Hashem Elokeja, Bechol Levaveja, ama a Hashem tu Dios con todo tu corazón, tiene que ver con ese corazón que está ocluido, que está obturado, y por lo tanto, el otro concepto trascendente en este libro es el concepto de la Tahara, de la pureza. No solamente, otra vez, la pureza física, que es un elemento primordial en la vida de la persona, sino, y por sobre todas las cosas, la pureza a nivel espiritual. Y en este caso, este corazón que está ocluido, que está tapado, eso es lo que Moshe Rabenu explicaba el Ramban al principio del libro, que es la Orlat Alev, ese prepucio que cubre el corazón, eventualmente, y que a Kadosh Baruj Hu, cuando el Am Israel puede ingresar en ese proceso de Teshuvah, dice, Umal Hashem Elokeja et levaveja et levavzareh. Habrá de circuncidar el Todopoderoso tu corazón y el corazón de tu descendencia. Estas son las leyes de pureza e impureza que afectan lo corporal, pero también afectan lo espiritual por sobre toda la. Entonces, el Ramban nos dio esta pequeña introducción, que no es pequeña en realidad, para mostrarnos a nosotros este concepto que dice la Sagrada Torah. Kedoshim Tihil. Así comienza nuestra perashá segunda de este Shabbat Kodesh, y quiere decir Kedoshim. Kedoshim todo el mundo lo comprende como el sentido de la santidad. Santo seréis. Es difícil entender el concepto de la santidad desde esa perspectiva. Consagrados seréis. Ya uno entiende que ya lo consagrado implica algo que tiene una dedicación más especial. Pero cuando hablamos también de Kedushá, hablamos de algo que es singular, algo que representa una singularidad, algo que representa algo que demuestra que está como apartado de una realidad. El ejemplo, no que trae el Ramban, lo voy a traer yo, que lo trae la Mishnah. Cuando una persona bajaba a su campo y veía que los frutos se habían madurado, entonces, ¿qué hacía? Esa persona, Mekadesh, en esa persona estaba como apartando, diciendo, este fruto va a ser donado al Betamí. Entonces, de esta manera lo separaba. Y por eso que el Ramban cita aquí el concepto de Kedoshim, como lo trae Rashi. Y entonces Rashi explica, dice Ramban, siempre lo cita Rashi, para que tengamos en cuenta, que Kedoshim Tiyu es santos, consagrados seréis, apartados seréis. Él utiliza el lenguaje de Rashi, dice Rashi, Hebu Prushim Mina Harayot Mina Liot Parush. Parush, dice Rashi, Ramban lo cita. ¿Qué significa Parush? Parush significa apartado, separado.
Entonces acuérdense que en el Pirkei Avot que estudiamos en estas semanas, Hillel solía decir un mensaje muy contundente a la persona: Al tifroch min hatzibur. No te apartes de la comunidad. Vivir dentro del escenario comunitario es la realidad. Por lo tanto, aquí, Hebu Perushim, dice Rashi, ustedes sí deberéis separaros de que de todo lo que son las relaciones sexuales prohibidas y de toda transgresión. Que kol makom shatamotze gader erba atamotze kedusha. Rashi cita en su comentario, y el Ramban lo va a explicar, que en cada lugar que tú escuchas que hay un límite que la Sagrada Torah está proponiendo para todo lo que es la herba, esas relaciones sexuales que son prohibidas o no permitidas, en este caso, entonces dice, todo momento que tú entiendas que existe este límite en cuanto a todo lo que es la sexualidad prohibida, ahí encuentras también la santidad. Así habla Rashi. Dice Ramban, habla de Torat Kohanim, el Ramban ahora dice, pero yo en el Torat Kohanim, cuando dice Torat Kohanim, se está refiriendo al Midrash de Baikra. Y entonces dice, allí vi en la primera perashá, Raikistan, dice, el Midrash, el Torat Kohanim dice, Hebu Perushim Tihiyu, perdón, Kedoshim Tihiyu, Perushim Tihiyu. O sea que no dice lo que dice Rashi, dice Ramban, que ustedes se tienen que alejar de las relaciones incestuosas prohibidas, de las relaciones incestuosas, bueno, prohibidas, por supuesto, de todo lo que es las transgresiones. No dice eso, dice solamente qué dice el Torat Kohanim, Perushim Tihiyu. Perushim quiere decir apartado, vuelvo a repetir, difrosh, correrse de este lugar, no estar en este lugar. Dejen Shanusham, y también enseñaron allí, con respecto a Perashat Shelini, Beikadistem, Beitem Kedoshim, Tikadosh Ani. Y os consagraréis, y os apartaréis, y os santificaréis, como quieran ustedes, Beitem Kedoshim, y santos seréis, Tikadosh Ani. Dice, porque santo soy yo, así como yo soy sagrado, consagrado, dice Dios, ustedes, vosotros también seréis Kedoshim. Que Shem Sheani Parush, así como yo estoy apartado, es único en su mundo y no hay otro aparte de él, entonces así como yo estoy Parush, ustedes van a ser Perushim. Ustedes también tienen que ser apartados. O sea que es una nación diferente, si bien conforma parte de toda la humanidad, es una nación diferente. Entonces dice Ramban, citando todo esto, algo muy interesante. Dice, y de acuerdo a mi concepción, a mi idea, de acuerdo a lo que yo considero, esta perishut, este estar apartado, no es apartarse de las relaciones incestuosas, sexuales prohibidas, como dijo el Rab. Como dijo el Rab, significa Rashi. Él habla de Rashi como el Rab, en este caso. Quiere decir, la perishut es en sí, todo, como se la menciona permanentemente en el Talmud. Y en el Talmud es de Holma Comba Talmud. En cada lugar del Talmud que se habla de perishut, que be'alea nikraim perushim. Aquella persona que decide apartarse de una realidad, se llaman perushim. Acuérdense que estuvimos en el escenario de la época del segundo Beit HaMikdash, una famosa contienda ideológica entre aquellos que no creían en la Torah escrita, en la Torah oral, perdón, que solamente se basaban en la Torah escrita, llamada los Sudukim, los saduceos, y estaban los otros que se llamaban Prushim. ¿Qué significa Prushim? En realidad yo creo que el nombre Prushim se lo dieron los saduceos, porque los saduceos sostenían la verdad, ellos pensaban que tenían la verdad, y ellos afirmaban que no había lugar para la Torah oral. Pero sí, entonces decían que los otros, que consideraban a la Torah oral a la altura de la Torah escrita, eran Prushim, eran como los separados, los apartados, que eran verdaderamente los sabios que con ellos tenían razón. Beainian dice, y el tema nos dice Ramban, después de darnos esta explicación con respecto a la idea de Kedoshim Tiyu, Prushim Tiyu, separados, apartados. Y el tema es que la Torah nos viene a advertir con respecto a dos cosas. Una es las Aharayot. Las Aharayot, estudiamos la semana pasada, en Perashat, no, perdón, en Naharemot, ese Shabbat lo vamos a ver,
tienen que ver fundamentalmente con todas las relaciones libertinas a nivel sexual, que las llaman incestuosas. Gilui Arayot representa ese fenómeno tan particular de lo que es el descubrir la desnudez. Y en esta perashá del Shabbat vamos a ver eso de descubrir la desnudez, que significa una relación sexual prohibida con respecto a parientes que son cercanos. Está claro. Esto se llama Arayot. Y en esta, dice, el tema es que la Torah viene a advertir y a prevenir sobre este tema de la Arayot y también los alimentos prohibidos. Beitira. Y la Torah permitió la relación entre el hombre y la mujer y comer carne y vino. Por lo tanto, el Baal HaTa'avá, la persona que es una persona golosa, una persona que es compulsiva, que tiene mucho deseo, un deseo exacerbado de algo, dice el Baal HaTa'avá, perdón, puede encontrar que un motivo para decir que yo puedo dedicarme a todas estas cosas prohibidas, dice, o eventualmente, como me permite la relación del marido con su mujer, entonces el marido con su mujer puede producir, puede hacer cualquier acción zimá, quiere decir un acto realmente aborrecible con respecto a lo sexual, o Nashaba Rabot, o tal vez en sus varias mujeres, porque en algún momento la poligamia estaba permitida dentro del marco de la Torá. En última instancia no es que está permitida, pero se da el caso de Jacob, que tuvo 4 mujeres, no tuvo 2 solamente. Beliot de esto veía él, entonces como se puede beber vino y se puede comer carne, la persona puede estar también entre aquellos que se emborrachan, que toman demasiado vino, o aquellos que suelen pasar, quiere decir, aquellos que incrementan la comida de carne, y todo ese incremento en el vino y la carne lleva eventualmente a un desvío, a un descarriamiento, se puede decir así, en la vida de la persona. Vidabar Kirchonó, Bejola Nevelot. Y a partir de allí, si la persona puede tratar a su mujer desde la perspectiva sexual como quiere, y puede dedicarse al vino y a la carne como él considera en forma desenfrenada, entonces seguramente va a hablar en general de todos los aspectos que son nevelot, todos los aspectos que son negativísimos desde el punto de vista de su accionar físico y moral, que lo buscar y subdeba Torah. Y entonces esa persona va a decir, no está prohibido, está permitido todo esto en la Torah. Y entonces esa persona no va a encontrar prohibición. Venía Naval de Rishota Torah. Y entonces esa persona, ¿quién va a ser? Entrará en la categoría de un Naval. Un Naval es un perverso en nombre de la Torah. O sea, esa persona que dice, de momento que no está prohibido, significa que lo puedo hacer. Si la Torah me permite eventualmente esa relación con mi mujer y si me permite tomar vino y comer carne, significa que yo puedo desenfrenarme en todo esto. Y eso, dice Ramban, es un Naval Birshut. Es alguien que se encuentra una apoyatura en la Torah para hacer su degeneración. Entonces, y eso existe como figura, ¿no? O sea, una persona que se aplica en la Torah, se relaciona, se basa en la Torah para hacer su degeneramiento. Sí, la misma letra de Labán. Me preguntan aquí, señor Ariel. Naval son las mismas letras que Labán. O sea que Labán, así es como Labán realmente era un perverso en todo su comportamiento moral y espiritual, por supuesto, tal vez físico también. También Naval significa esa persona. Recordemos que Naval es un personaje bíblico, que es alguien que despreció a David antes de ser rey. Su mujer Abigail fue la que intentó terminar con la disputa entre ellos y después Nabal murió de un ataque al corazón y Abigail pasó a ser una de las esposas, la segunda en este caso, de David. Pero ese es otro tema. ¿Le fijas? Por lo tanto, dice Ramban, dando esta introducción a Kedoshim, que me parece sumamente sugestivo, viene la Torá, viene el escrito, después de que detalló todas las prohibiciones que la Torá prohibió en forma absoluta, Perashat Hare, que es la primera perashá de este Shabbat, vino a traernos todo lo que está prohibido, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Son los arayot. Y tenemos arayot de la Torá que están aquí. Y después los Jajamim, a nivel de la Torá oral, quisieron amplificar un poco el tema. Y entonces pusieron arayot shni'im,
Quiere decir, también ese tipo de ligazón prohibida a nivel sexual, también hizo el espacio secundario, no solamente primario. Y esto no es que los Jajamim agregaron a la Torah. Los Jajamim lo que hacen que es asociar la Torah. Eso es el mandato de la Knesset. Haréis un cerco, un marco para proteger la Torah. Ese marco protectivo implica incrementar la prohibición de manera tal que la persona diga, bueno, con esto no se puede, pero con esto sí. Entonces, para evitar ese tipo de relación, dice, vinieron esos isturim en forma, estas prohibiciones en forma completa. Y entonces ahora que Roshintiyu nos viene a ordenar en forma general que estemos perushim, apartados de los motarot, de la lujuria, de todas aquellas cosas que son siempre exceden, en cierta forma, la vida de la persona, pero que la persona no se da cuenta. Porque la persona que tiene mucho, como dice la Gemara, el que tiene 100 monedas, quiere tener 200. Y la persona siempre codicia y siempre desea. Y entonces la Torah viene a decir, apartarse un poquitito de ese modelo en el cual la persona parece ser que cuando logra tener ese dominio de todo lo que le rodea a nivel de material, estamos hablando, es la persona que Moshe Rabbeinu advirtió en la Sagrada Torah que no diga es mi fuerza, es mi poder, es mi capacidad que me hizo para mí todo este poder que tengo, soy yo. Y no es Akadosh Baruj Hu que me ayudó en algún momento. Por eso viene la Torah a marcar con tanto criterio cada cosa. Y Ma'at de Mishgal, entonces dice Ramban, no debe ir en pos de esta lujuria, en esto que es precisamente incrementar. Al contrario, dice Ramban, como lo explica Rambam en su Mishneh de Torah, Im'at de Mishgal. Mishgal quiere decir relaciones sexuales. Dice que a nivel de ese vínculo sexual tiene que tener un vínculo medido e inclusive acotado. Dice, como dijeron los Jajamim, así dijeron en la Gemara de Berajot. Dice que los Talmidei Jajamim no pueden estar con sus mujeres como están los gallos, que están persiguiendo a la gallina todo el tiempo, perdonando la explicación. Pero sí, dice la Gemara, o sea, no puede estar el hombre buscando permanentemente ese recurso que lo sacie desde el punto de vista físico o sexual. Y que si esa persona tendrá relaciones, que tenga relaciones de acuerdo a la necesidad de cumplir con la mitzvah a partir de esa acción. Quiere decir, no hay ninguna duda de que la vida matrimonial tiene que estar regulada en dos niveles. Uno, lo que está diciendo el Ramban, de no ser como el gallo que picotea la gallina todo el tiempo, pero por otro lado hay que cumplir con una mitzvah, que es Perú Rebu, que por otro lado está la mitzvah de fructificarse y multiplicarse. Pero también en el medio de todas esas mitzvot, ¿no? No estar como el gallo, como la gallina, y la mitzvah de cumplir, que está en el medio de la situación de lo que es la samea jetis, alegrar a su mujer. Y también la mujer alegrar a su marido. Por lo tanto, ahí están los espacios que estos son temas de intimidad que se deben hablar entre la pareja y que debe estar la resolución natural de la vida de una pareja. Pero eventualmente parece ser que el exceso estaría llevando a una pérdida natural del vínculo, a veces. Y entonces eso es lo que está diciendo el Rambam. Y ahora dice también que se santifique a sí mismo del vino, bebiendo lo apropiado, de mi auto. Y el vino es parte de una cotidianeidad en el pueblo judío. Antes era siempre, ahora Shabbat por lo menos. Y Yom Tov, porque cada vez que empieza Shabbat tenemos Kiddush, ¿no es cierto? Y entonces hoy en día no sé si todo el mundo toma vino todos los días. Yo por lo menos no. Pero en última instancia dice, con respecto al vino, Yekadesh Atzmo de miutó, también tiene que consagrarse a sí mismo con un miaut, con una cantidad pequeña, que Moshe Karaka, tú, como dice el versículo del libro de Midbar, Anazir Kadosh. ¿Quién es el Nazir? El Nazir es aquella persona que ha hecho un voto. ¿El voto de qué? Que se va a alejar temporalmente de qué? Del vino o de la carne. Entonces dice Anazir Kadosh.
El versículo de Bamidbar 6, 5, capítulo 6, versículo 5, dice a Nazir Kadosh. Ese Nazir es Kadosh. ¿Qué quiere decir Kadosh? Es apartado. Después tenemos que evaluar si lo que hizo está bien o está mal. Y si después que terminó el periodo de apartamiento eh, tiene que traer un Korban Hatat. Pero este es otro tema, un sacrificio por el pecado. Pero en última instancia, Beiskora Raota Niskarot Mimenu Batá, Benoa Velot. Y entonces cuando yo me voy a dirigir al vino, dice Rambán, tenés que prestar atención las desgracias que le pasaron a dos personas, que son mamás los dos paradigmas del vino. Uno es Noah, que se emborrachó, ni bien terminó el diluvio, y tuvo relaciones sexuales con su nieto o con su hijo. Y el otro es Lot, que después de destruido Sodoma y Gomorra, las hijas tuvieron relaciones sexuales con su padre una vez que lo emborracharon. Entonces la mamá dice, mira, ese es el extremo. Tenemos que tener las cuentas claras y saber hasta dónde se puede llevar el vino en ese momento. Vejeña frishas mominatumá. Y también dice Ramban, la persona debe leafrish, separarse de sí mismo de qué? De la impureza. Afalpishelo uzahar, a pesar de que la Torá no nos advirtió, no tomó precaución de ello, de la Tumá, que Moshe Izquiru, como dijeron los Jajamim, y cita la Gemara de Hatikah, Bigde Amaaret Midras la Prushim. Las ropas de las personas ignorantes son la alfombra, en este caso, donde pisan los Prushim. ¿Qué quiere decir que pisan? Las ropas del ignorante significa que el ignorante, sus ropas no le sirven de nada, eventualmente, porque no sirven para cubrir su desnudez, para hacer sus malos actos, etc. Entonces dicen que estas ropas serían como la alfombra, no es la alfombra, es donde se pisa, ¿no? Donde pisan los trushim. Así como se llama el Nazir, Kadosh. Vuelvo a repetir. ¿Y por qué el Nazir se llama Kadosh? ¿Por qué el Nazir? Aquella persona que se priva de una realidad a nivel físico, por supuesto, ¿no? Cortar su cabello, no beber vino, no comer carne, o decir, no voy a comer pan por un mes, o por 6 meses, o lo que fuera. Esa persona le llama Kadosh. ¿Por qué? El Nazir tiene que tener cuidado, no solamente de las cosas que dijo que no va a hacer, sino que tampoco se puede contaminar con el contacto de un cuerpo muerto, que es el principio de la impureza. Megamishmor tibule no. Pero también la persona tiene que cuidar su boca y su lengua. No solamente todos los aspectos que están ligados con su cuerpo, sino su boca y su lengua. Su boca y su lengua, primero y principal, para que no sea una persona que coma en forma desproporcionada. Eso se llama agilá gastá. Pero también, por eso la boca, que no coma todo lo que le venga y todo lo que le dan lo come en forma glotona, sino también que se cuide su boca de hablar un dibur, una palabra despreciable, aborrecible. También esto, dice el Rambán, es parte de la conducta del ser humano, como dijo el profeta Yeshaya, el profeta Isaías en su capítulo 9, dice, Bejol Pet Dober Nebalá. Y todas las bocas del pueblo de Israel hablaban todo lo que era Nebalá. Nebalá es de Naval, por un lado, pero por otro lado hablaban de que de Neveló, todo aquello que representa lo impuro. Aquello que esas bocas, acuérdense que el profeta Isaías, en su presentación, en su consagración como profeta, en el capítulo 6, cuando él está viviendo tal vez un día en el Betamigdash y escucha a los ángeles ministeriales que dicen Kadosh, 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 y entonces a Kadosh Baruj escucha la voz de Dios que pregunta a quién habré de enviar, y entonces él dice que él tiene sus labios impuros. Ineni temes patay, ubetoch am temes patay banofir. Yo tengo mis labios impuros y habito en un pueblo que tiene labios impuros, y ahí es cuando siente que un ángel ministerial acerca una brasa ardiente y toca su boca y lo purifica. Y a partir de allí, él dice, Inenish Lajeni, aquí estoy para ir, una vez que su boca ha sido curada definitivamente.
Y esto, todo lo que dice. Bikadesh atzmo beze hasta yagia lefrit. Y la persona tiene que le kadesh atzmo. Insiste el Ramban en este concepto, consagrarse a sí mismo, apartarse a sí mismo, hasta que llegue a la frishut. Kedoshim tiyu, perushim tiyu. El kadosh significa el apartado, el que está separado de una realidad. Y no lo tomen que es vivir separado de la sociedad. No, para nada. Es poder vivir dentro de la sociedad, dentro de mi núcleo vital, pero saber tener límites. Eso es lo que está diciendo el Ramban. No le están pidiendo a la persona que se vaya a una montaña del Tíbet, allí o al Himalaya, y de repente ahí pasa una duda. Esta es una perichut que no sirve para nada. Perushim tiyu es kedoshim tiyu. Quiere decir, ¿dónde tengo que ser el parush? ¿Dónde tengo que estar apartado verdaderamente? En medio de mi sociedad, no vivir solo, estar allí y poder mantener esos límites que son esenciales. Y esto es lo que dice aquí el Rambam, que Moshe Amru al Rabbi Hia, que los taxis betelami amar. Así como dice la Gemara sobre un rabino llamado Rabbi Hia, que en su vida no lo encontraste hablando una conversación vacua, una conversación necia. Esa es una persona que cuidaba su boca, eventualmente. Y eso forma parte. Be'elu, dice Ramban, después de dar toda una gran vuelta, mostrándonos todos los escenarios, dice, en esto y todo lo semejante a esto, viene esta mitzvah general, Aharei, Keteret, después que vino a dar en detalle las averot que en asurot de gambre, las transgresiones que son completamente prohibidas. Hasta que llegue en este punto testimonial la orden que la persona pueda tener esta sensación de nekiut, lo limpio, lo pulcro, en sus manos y en su cuerpo. Como dijeron los Jajamim en la Gemara, cita a Jod nuevamente, 53b, Bit Kadishtem el Umayim Rishonim. Bit Kadishtem significa yo consagraré, son las primeras aguas. Bitem Kedushim el Umayim Aharonim. Estas son las aguas últimas, las aguas postreras. Quiere decir, cuando hacemos Netilat Yadayim, a la mañana cuando nos levantamos, después de ir al baño, cuando hacemos Netilat Yadayim para comer el pan, eso es, dice la Gemara, Beit Kadishtem, y os consagraréis. No todo el mundo hace Netilat Yadayim, del mundo en general, como para poder comer pan, o después de sus necesidades. No pasa eso. Esto es Beit Kadishtem. Ustedes, como parte de Am Israel, tienen esta meta. Estos son Mayim Rishonim, las primeras aguas, son Netilat Yadayim, primero. Bitem Kedoshim, y seréis consagrados, ¿se refiere a qué? A Mayim Aharonim. Mayim Aharonim, sabemos que es al final de la comida. En este caso, Mayim Aharonim es sobre la punta de los dedos y un poco sobre la boca, para eventualmente cumplir con la mitzvah de Mayim Aharonim. Y Kadosh de Shemen Eder, porque el Kadosh es el aceite de la noche. El aceite de la noche es, como dice la amada en el Shir Hasidim, que se había colocado aceite en su piel, que es un ungüento eventualmente como para estar en un estado de pureza total. Que a pesar de que estas son mitzvot de los Jajamim, tomamos en cuenta que dice, Netilat Yadayim es una mitzvah de Rabanán. Es una de las 7, ¿no es cierto? Mitzvot de Rabanán. Mayim Aharonim también es mitzvot de Rabanán. Es decir, que a pesar de que son mitzvot de los Jajamim, y Kara Katuv de Hayotebas de Yazid, lo esencial de la Torah es que viene a advertirnos y a prevenirnos en el principal texto, que seamos limpios, que seamos puros, uprushim, y apartados. Otra vez el hecho de que Rambam utiliza este ejemplo de la muchedumbre de las personas, la mayor parte de las personas se ensucian a sí mismas, o sea, se manchan, se maculan desde el punto de vista espiritual, tanto con la lujuria
y tanto con todos los hechos, a veces horrendos o feos, que cada uno de ellos hace. Y entonces Rambán, que siempre tiene un esquema de pensamiento, dice, y este es el camino que la Sagrada Torá viene a traernos el perat, el detalle de algo, y luego viene a traernos el kelal, viene a traer el concepto general. Siempre la Torá nos habla prat y klal, o klal y prat, o lo general, de decir para Elohim et Shemaim Betaaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después viene a decirnos lo que creó en cada día. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra manera, dice el camino. Y Ajarei Azarat Tirtei Adinim Bechol Masao Matan Shilem Bnei Adam, porque después de traernos la advertencia de todos los detalles de las leyes que regulan todas las tratativas entre el hombre y su prójimo, que lo dice en Perashat Kedoshim, ahora, Lotikzol, no tignov, no vas a robar, Lotikzol, no hurtar, Lotonu, no engañaréis, Usheara Azarot, todo lo que marca la relación entre el hombre y su prójimo, Amar Bechlal, de Asita y Ashar de Atum. Nos va a decir después de que me dijo, no robes, no hurtes, no mientas, no engañes, etc. Esos son detalles. Está hablando en detalle de cada cosa. Y vendrá después en el libro de Devarim diciendo qué cosa, una regla general. ¿Cuál es la regla general del libro de Devarim? Beasita ayashar beat. Y harás lo recto y lo bueno. Esta es la forma de explayarse de la Sagrada Torah. Que yachnis beate ayosher beashvaya behol lifnim bishurat adin de razón haverá. Que la persona ingrese en su hacer permanente en lo recto, en la rectitud, ve a Ashbaya y la comparación de Hol en todo, Lifnim Mishurat Adin le Rezon Haverá. Cada vez que vas a entrar a juzgar, en vez de juzgar con todo el rigor que esta ley requiere, hay que ser una persona también comprensible, hay que ser, la persona tiene que ser también cautelosa y también actuar Lifnim Mishurat Adin. Explicamos, Shurat Adin es la línea estricta del juicio. Uno quiere justicia y uno quiere que se haga solo justicia. Muy bien. Desde el momento que las dos partes que vinieron como litigantes han aceptado la justicia, el juez se le pide que se pueda mover, dice, con mover en comillas, Lifnim Mishurat Adin, que haga un movimiento hacia el interior de la línea, o sea, que se corra de la línea del rigor. Porque ya aceptaron la idea. Entonces ahora yo puedo considerar el rigor. Y entonces puedo actuar en una forma un poco más condescendiente, haciendo justicia. Kasher afaresh, de aquí como persona. Pero esto dice, lo voy a explicar cuando llegue, si Dios quiere, si Dios me permite, dice, cuando llegue al lugar, voy a explicar qué significa este concepto de juzgar en forma benevolente. Vamos a entenderlo así. No que beneficie a nadie, sino que es una forma de juicio benevolente. Vejen de Iñana Shabbat. Dice, lo mismo pasa con el tema del Shabbat. Aquí vamos a ver que dice, Ishimo beavitila, cada hombre temerá a su madre y a su padre, y mis Shabbatot, deberéis de guardar. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo aparece todo esto aquí? Entonces dice Rambán, dice, lo mismo pasa con el Shabbat. Azara melachot belav, beaterachim, beasek lali, tenemar tishbot. El Todopoderoso prohibió las melachot, quiere decir todas las actividades, todas las tareas que son trabajo creativo, eso se llama melajá, quiere decir que yo cambio la naturaleza de algo, lo transformo de sólido en líquido o de líquido en sólido, vamos a suponer, o cualquier otro cambio de la naturaleza, prohibió los trabajos de lado, cuando diciendo lotas, eso no lo puedes hacer, beaterajim, beastekalish, martikut. Y los terajim, ¿qué quiere decir? El Torah. El Torah es el cansancio de tener que hacer algo que te produce una
una, una molestia física, un cansancio físico. Entonces dijo, estas cosas que tengo que hacer, no las debo hacer. Pero dijo, no es una melajá. Tampoco me puedo poner a cargar mesas, sillas, eventualmente caminando 3 cuadras, una tirja y etcétera. Eso es un esfuerzo demasiado. Entonces, ¿qué dice? Guayama Shevi Tishbot. El día del Shabbat vas a qué? Cesar de todo tipo de tarea. Eso no quiere decir que si mi vecino del 4.º o del 3.er piso necesita una mesa que se la baje para poder recibir a sus invitados, se la puedo llevar. Y si mi vecino necesita 4 sillas, se la puedo acercar a la casa. Esto no es tirja. Tirja es que tenga que caminar 10 cuadras. Y entonces la Torah dice tishbot. En este caso, no debería hacerlo. De otra parece de Entonces dice, y ya lo habré de explicar, dice, más adelante, en el capítulo 23, de Shat Emor, justamente, vamos a verlo la próxima semana, con respecto a lo que es Shabbat. Entonces, así empezó la perashá de Kedoshim. Betá Makatub Shamar, Kikadosh Ani, Hashem Elohim, Kedoshim Tiyu, Kikadosh Ani. ¿Por qué tienen que ser ustedes Kedoshim? Porque santo soy yo, consagrado soy yo, Hashem vuestro Dios. Para decir, dice Ramban, que anachnu nizke ledovka bo biyoten kedoshim. Que la única forma que nosotros tendremos el mérito de poder llegar al punto de fusión con el Todopoderoso, ledovka bo, debe que es hoy como un pegamento, ¿está bien? Pero la mitzvah de la Torah es le abay Hashem lo queja, le irá otro, la leje de la kav, uldov kabu. El concepto que Moshe Rabbeinu dice que amar a Dios, temerle a Él, encaminarme en todos sus caminos, el objetivo final es uldovka bo, ledabek bo, lehidabek bo, fusionarme con Él. Por eso, en la tradición ashkenazí, Radim lo dice, están los Yudrim en Shabbat, cuando la persona sube a la Torah, o se canta la llegada de la Torah, dice, Veatem, Hadevekim ba Hashem Elokechem, Ha'im Kulechem. Y vosotros que estáis todos Devekim, Devekim quiere decir como unidos, pegados a Hashem vuestro Dios, estáis todos completamente vivos. Y por lo tanto dice, por el único mérito que podremos estar unidos, fusionados con el Todopoderoso, es es cuando la persona, el pueblo de Israel, pluralmente puede ser Kedoshim, puedan ser conservados. De Inés que Iñana Dibur Horizon de hacer esto. Entonces el Rambam dice, y esto es como el primer tema que dijo Kadosh Baruj Hu, el primer mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Anoji Hashem Elokeja, Hashem Sepija, Me'eres Mitzrayim, Nivet Avadim. Entonces el Rambam dice, y esto es como el tema de Adibur Rishon de hacer esto. ¿Qué dice la Aseret HaDiberot? Los 10 mandamientos, empezando por el principio. Anoji, Elokeja. Yo soy Hashem, tu Dios. Y aquí que dice, que los Tiyom, Kikadosh, Ani, Hashem Elokeja. Ani Hashem Elokeja. Allá dice, Anoji Hashem Elokeja. Acá dice, Ani Hashem Elokeja. Dice, acá tenemos una equiparación y por eso el Rambam dice al principio, tenemos que ver que esta perashá, la mayor parte de las mitzvot están en ella. Y yo creo que el Rambam aquí está diciéndonos muy sugestivamente que si hacer este Riperot es, en última instancia, el escenario de las 613 mitzvot, esta perashá de Kedoshim no cuentan 613 mitzvot, pero la formulación del Kedoshim Tiyu, esta Kedushá, esta santidad, esta Perichut, que es uno de los elementos que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto trabaja. Estudiamos hasta ahora la Zehirut, la prudencia en Shabbat, y estamos estudiando la Zerizut, la diligencia, ¿no? Para que lo recuerden aquellos que están estudiando. Llegaremos un momento en el cual Luzzatto va a hablar de la Perichut también, que es este escenario de la Kedushá. Y entonces el pueblo de Israel ha sido la única nación a los pies del monte Sinai que pudo escuchar la revelación de la palabra. Eso también es ser parush. Eso es tener, no la exclusividad, pero haber
tenido un mérito natural que a Kadosh Baruj Hu se remita a él. Anoji Hashem Elokeja. Así empezaron a hacer el libros. Y acá viene a cerrar el círculo. Que 200 a final de cuentas, acuérdense que para recibir la Torah de Shavuot vamos a tener que estudiar que el pueblo de Israel se tuvo que preparar. Y tenían que estar, ¿qué? Tenían que mantener un estado de santidad y de pureza. Y había un límite entre hombre y mujer, entre la pareja, hasta el matrimonio. Entonces, de esa manera, ¿para qué? Para poder alcanzar la palabra de Hashem. Y acá, que 200 fue dicho en Aquel, a todo el pueblo, ¿para qué? Porque dice, y Kadosh Ani Hashem Elokeja. Porque soy yo santo, Ani Hashem Elokeja. Entonces aquí ustedes tienen, dice Ramban, la conjunción de todo lo que es este escenario realmente maravilloso. Esta es la introducción de Ramban nada más para entender la profundidad de esta perashá de Kedoshim. Y el resto, por supuesto, que nos dé siempre el tiempo y la vida para poder seguir. Mientras tanto, que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach. Muchas gracias por sumarse a nuestro Seúl y esperemos poder continuar. Buena salud para que esté estudiando e inspirándonos en el Rambam. Gracias a todos por participar. Shabbat Shalom, un Mevorach para todos. Jodes.